Tengan todos ustedes bienvenidos al Mundo del Derecho y al Instituto Mexicano de Derechos Humanos, donde tenemos la misión, tanto en uno como en otro instituto, de difundir la cultura jurídica. Se ha presentado un problema muy especial en nuestro país con motivo de la entrega o extradición o expulsión, no sé qué figura, en torno a 29 mexicanos a Estados Unidos de América. Esta mañana nos acompañan a don Leonardo Fregoso Cruz y su servidor como invitados don Zain, en orden alfabético iba a ser, don Zain Hamad Flores Cervantes, que es el autor de esta plática, fue el inventor, don Rodolfo de la Guardia García, y tenemos un invitado especial, no está programado, pero viene a esta bella Ciudad de México desde McAllen, don Justino Ángel Montes de Oca. Cuando lo conociera Contreras, ya con la ciudadanía le quitamos el apellido. Un pequeño problema, Justino del Ángel Montes de Oca Contreras. Bueno, vamos a empezar con una introducción a cargo de mi querido Zain, a quien le voy a recordar las palabras que escribió el día que estamos platicando sobre este posible desayuno jurídico. Una expulsión del que deja al descubierto la ilegalidad del proceso penal, la protección a los derechos humanos y la traición a la patria. No te entendí, mi querido Zain, ¿qué quisiste decir con esto? Le damos el uso de la voz hasta por 3 minutos. Hasta por 3. Pues de entrada no pensé que fuera a ser pública esa aseveración que dije. Es un tema muy interesante el cuestionarse cuál es la figura jurídica que llevó a la entrega, expulsión, extradición, destierro de estas personas, en qué contexto se realizó. Y la cuestión aquí se va a platicar. Sin embargo, me llama la atención que la única versión oficial ha sido muy corta, o sea, un tema de seguridad nacional en el que, por razones puntualizadas, dicen que tuvo que ser entregado. Sin embargo, yendo a la Ley de Seguridad Nacional, me causa un poco de pues un cuestionamiento mucho más amplio, porque veo las razones y el objeto principal de la Ley de Seguridad Nacional, y son 3: la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano, cosa que de entrada ya se ve violentado ante una postura política con los Estados Unidos de Norteamérica. Pero después, más adelante, la propia Ley de Seguridad Nacional establece que la ley tiene por objeto 5 fracciones, y dice, solamente voy a hacer referencia a las 3 de en medio: la preservación de la soberanía y la independencia nacional y la defensa del territorio, cosa que es de escrutinio público, se está viendo pues bastante violentada o bastante agraviada. Pero me llama la atención la fracción tercera, es el mantenimiento del orden constitucional. O sea, la Ley de Seguridad Nacional, para que pueda haya una determinación unilateral como la que hubo, debe de tener el orden constitucional. De ahí la fracción cuarta, mantener la unidad de las entidades federativas, que no es algo que voy a adentrarme, pero la fracción quinta, la defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros estados o sujetos de derecho internacional. Es muy importante poder tener esto en cuenta, y pues lo vamos a platicar con los que estamos en la mesa. ¿Cuál fue la figura jurídica que llevó a esta determinación del Estado mexicano? Y cuáles son, yo creo que los derechos que fueron violentados, y cuáles son los derechos que van a violentarse ante esta condición, toda vez que no se encuentran protegidos, no se encuentran regulados, y que van a tener pues unas consecuencias jurídicas complicadas. Entonces, pues ese sería el tenor. ¿Cuál es la razón? Si hubo traición a la patria, si hubo extradición, si se dejó al descubierto la mínima soberanía mexicana, no lo sé. Lo quisiéramos platicar. Entonces, sería esa mi introducción, y usted termina, don Alberto. Gracias. Bien, hemos escuchado esta reseña que hace el maestro. Don Justino,
Usted por la experiencia, debo decir que Justino con amplia experiencia, fue juez en la Ciudad de México, 20 años, un contexto bastante amplio, porque además es ya residente ciudadano ¿no? Estadounidense, y nosotros tenemos una visión de aquí, de México, respecto a este proceso que se ha venido dando. Ahora, como ciudadano de Norteamérica, la sociedad, el ámbito jurídico de los Estados Unidos, ¿cuál es su visión respecto a esta situación de estas 29 personas que fueron enviadas? Yo no me atrevería a decir que hubo un proceso de extradición como tal y que se cumplieron las condiciones. Sin embargo, es una visión que nosotros tenemos en el ámbito nacional. Pero ya en el ámbito de los Estados Unidos, ¿cuál es esa visión que se tiene respecto a esta problemática, don Justino? ¿Cuánto tiempo tengo? 3 minutos. Sí, hay que estar bien. Primeramente hay que tener el contexto. Recientemente Trump, a partir del 20 de enero, toma posesión de la presidencia y entonces origina una verdadera hecatombe a nivel político, económico, etcétera, y también social en Estados Unidos. Recordemos que Trump no fue elegido así con una mayoría absoluta en el aspecto numérico, prácticamente poquito más de la mitad votó por él, pero la otra mitad es liberal y lógicamente hay mucho descontento y división en los mismos Estados Unidos. ¿Cómo se interpreta lo que hizo en su momento el gobierno mexicano al mandar 29 capos, gente que estaba con órdenes o petición de extradición? Yo lo catalogo desde el punto de vista político como simplemente sumisión del Estado mexicano al capricho en este caso de Trump. ¿Por qué sumisión? Porque Trump quería que le dieran en su momento a los narcos. Ahora, si en su momento el Estado mexicano, porque realmente de lo que vimos del maestro, pues no nos dice que haya tenido un fundamento, pues simplemente demuestra de que es servil a los intereses, en este caso, de Trump. Y esto lógicamente ha evitado de que se impongan muchos aranceles, etcétera, etcétera. Es diríamos, la moneda de cambio. Pero la realidad es que Trump es impredecible. Los mercados actualmente pues están cayendo básicamente porque él confunde lo que es política con economía. Y en el caso concreto, no le importa en su momento la soberanía de ningún estado. Pregúntenle a Canadá, que lo amenazó con anexarlo como Estado 51, o a Groenlandia, que quiere invadirlo, o al Canal de Panamá, que quiere retomarlo. Entonces estamos viendo a una persona que tiene un sentimiento neoimperialista y que lógicamente los demás estados sujetos, en este caso México, que es simplemente un maquilador de Estados Unidos, pues simplemente va a hacer lo que él le diga, como lo ha demostrado su presidente. Qué bien palabras, un maquilador. Bueno, gracias, don Justino. Don Leonardo, don Saín han hablado de una cuestión de extradición. Su servidor en el libro Curso de Derechos Humanos y Garantías ha hecho una referencia a la extradición, pero bueno, ¿por qué voy a hablar yo? Mejor le preguntamos al experto en extradición, Rodolfo de la Guardia García, autor de esta belleza jurídica, y no la digo porque estés presente, ya me oíste hablar de tu libro. ¿Qué es lo que nos puedes decir sobre este tema? ¿Hubo extradición, hubo extradición? Nos hablan Saín y don Leonardo del tema del debido proceso, un procedimiento que hubo para darle cierto maquillaje de constitucionalidad a esta entrega, ofrenda para ¿Qué nos puede decir, mi querido amigo? Primero agradecerte la invitación, querido Alberto, a ustedes, tu hospitalidad por este delicioso desayuno jurídico. Extraordinario estar con ustedes en esta mesa. A ver, lo primero que tendría que responder de manera específica es
lo que ya muchos colegas han establecido en el foro. Primero, que no hubo un procedimiento de extradición como tal. Y al no haberlo en esas 29 personas, lo que implicó es que efectivamente estas personas fueran gobernados, quejosos, como le quisiéramos llamar, puestos a disposición, sentenciados, inculpados, imputados, fueran egresados de diversos centros federales o centros de readaptación social en territorio nacional y fueran entregados. Su señoría ha dicho como una ofrenda, y recuerdo las palabras no hace mucho en una conferencia del presidente Trump, donde dijo: me querían ver contento, por eso me mandaron a los 29. Pero regreso a lo jurídico. No hubo un procedimiento de extradición, eso resulta evidente, porque el procedimiento de extradición tiene efectivamente un contenido de debido proceso. No hubo un procedimiento de extradición porque algunos de ellos, la mayoría de los 29, al estar sujetos a la potestad de, ya sea de la Secretaría de Relaciones Exteriores, eso significa que ya se encontraban determinados como extraditables, pero se encontraban también bajo la potestad de un juez de amparo, de un control constitucional instancial. Evidentemente estas personas no podían ser entregadas por la protección que un Estado democrático llamado México indica en su ley de amparo, en algo que nos enseñaron y que aprendimos muchos de don Alberto, que es la incidencia, la suspensión provisional y la suspensión definitiva. Esto que ustedes que están escuchando y que tal vez no han cursado el derecho de amparo, identificarían como la protección que tiene el gobernado para que el acto reclamado, ese acto que posiblemente vulnera derechos humanos, no sea ejecutado. Entonces, para decirlo muy coloquialmente, esas suspensiones evitaban que esas personas fueran entregadas, pero fueron entregados. Y entonces don Alberto nos pregunta a la mesa, nos dice: entonces, ¿qué sucedió? Lo que sucedió, por lo menos por lo que se tiene en conocimiento público, es un acto soberano. La primera sala de la Corte ha dicho que las facultades de soberanía y los actos discrecionales no deben de ser graciosos ni vulneratorios de los derechos humanos, tienen que estar fundados y motivados. Y entonces buscamos, ya nos decía el maestro, en relación al contenido de la Ley de Seguridad Nacional, alguna otra en conferencia de prensa nos decían sobre las facultades del Ejecutivo, luego había una contradicción y decían: no, la presidenta no participó en el órgano interno de Seguridad Nacional. Lo cierto es que todo parece indicar que este acto soberano, fundado y motivado en esta ley y en estas razones, luego se nos sumó, recordarán ustedes, se nos sumó un argumento más político, y diría yo, perdón por el término, un poco más escandaloso que lo jurídico, diciendo: los entregamos porque los jueces estaban corrompiendo, los iban a dejar libres. La ley de seguridad, y quisiera nada más terminar esta primera participación diciendo, en el artículo 5 de su articulado, dice claramente el concepto de amenaza. Dice: ¿qué se entiende por amenaza? Pero eso no hay en ningún artículo de la ley de seguridad, ni en el 89, una facultad para, ahora sí buscamos el término, desterrar, expulsar, egresar, declarar no gratos a un nacional mexicano. Ese es el gran punto. Son nacionales mexicanos los que fueron entregados. Y hasta aquí mi primera intervención, querido Alberto. Gracias. Sí, precisamente, qué bueno que ha abordado ese tema acerca de la nacionalidad de las personas, porque uno de los requisitos o alguno de los postulados del mismo tratado de extradición que tiene México con Estados Unidos se basa precisamente en la nacionalidad y algunos otros requisitos. Derivado precisamente de esta circunstancia de que había procesos abiertos, hay procesos que estas personas estaban a disposición de jueces mexicanos, nacionales. En relación a eso, ya hay quien puede tal vez responder esta pregunta, ¿se violentó ese derecho humano que tienen estas personas, tienen estas personas, para esta forma, esta nueva concepción respecto a lo que incluso los medios de comunicación nos han hecho del conocimiento, y que para la gente de a pie que no tiene un conocimiento se pudiese ilustrar precisamente esta circunstancia muy particular?
Sí, doctor Rafael, retomando lo que dice el doctor Rodolfo de la Guardia, respecto del artículo 5, o sea, si se diera ese supuesto de amenaza, pues hay que considerar el artículo 4 de la misma Ley de Seguridad Nacional, que dice que se regirá bajo los principios de legalidad, de responsabilidad y de respeto. Dice, me llama la atención y lo anoté textual, respeto de los derechos fundamentales de protección a la persona humana, cosa que a todas luces está siendo violentado. Entonces, en el dilema y entre la búsqueda de cuál fue la figura jurídica, incluso fui a la parte de la expulsión. O sea, vamos a considerar que estas personas estaban en una condición de apatridia, que hubo alguna situación que los llevó a esta condición y que no eran considerados mexicanos y que los pudieran expulsar. Tendrían que estar en un supuesto que establece la propia Ley de Migración en el artículo 144, que fueran consideradas como nocivas o como peligrosas, pero tendría que haber un procedimiento, ya sea administrativo o migratorio, o de algún reconocimiento de nacionalidad o de desconocimiento de nacionalidad para que pudiera llevarse a cabo este supuesto. Entonces, a todas luces carece de legalidad, carece de responsabilidad y carece de protección a los respectos de la persona humana, como está diciendo. ¿Quedaron indefensos? Déjame apostillar algo, si me lo permiten aquí. Me parece muy interesante lo que dice, lo que se dice, maestro, por una razón. El procedimiento de extradición como tal, ya dijimos que no lo fue, pero te genera derechos humanos, ¿no? Desde una visión convencionalista. ¿Cuáles son los derechos humanos de estas personas que se vieron trastocados? Primero, no hablemos, y quisiera de hablar los derechos humanos que se ven trastocados ex post facto, es decir, no los del debido proceso, que ya todos podemos aquí platicar muchas horas sobre eso. Primero, el principio de especialidad. El principio de especialidad permite que una persona que es entregada a un gobierno extranjero solamente sea juzgada por los hechos por los cuales fue pedida su extradición. Estas personas, al no respetarse este procedimiento de extradición, lo que hacen es que al llegar a territorio extranjero bajo la doctrina Kerr y la doctrina Álvarez Machain, los jueces, las cortes americanas, lo que están haciendo es, voy a utilizar un término coloquial, le avientan el camión procesal, es decir, no solamente por los hechos por los cuales te pedí, sino por todos los hechos y por todos los delitos. Y esto, esto no es menor, porque precisamente el principio de reciprocidad convencional implicaría ese conocimiento, ok, yo te lo voy a entregar, pero te lo voy a entregar porque hubo base probatoria, hubo base documental, hubo base de doble incriminación. Y me referiré muy rápido a dos elementos más. La entrega, tal como se ejecutó, pone en un ejercicio, y ya lo vimos, no es gracioso lo que estoy diciendo, gracioso no de comicidad, sino de gracia, es el hecho de que estas personas, siendo entregadas, pueden enfrentar la cadena perpetua y pueden enfrentar la pena de muerte. Dos prohibidas de fuente constitucional y de fuente jurisprudencial. Hace un mes, la primera sala dijo, es inconstitucional la pena vitalicia en el Estado de México porque va en contra del 18 constitucional. Entonces tenemos ahorita 29 personas que se encuentran como si hubieran sido detenidas, en alguna calle de Paso, de McAllen, de Nueva York, como si toda esa circunstancia del procedimiento de extradición nunca hubiese existido, la doctrina Kerr y Álvarez Machain. Entonces, sí, no es algo menor en cuanto a esas futuras consecuencias. Vamos para comprender bien, ¿cuál es esa doctrina que estás mencionando? La doctrina Kerr, fíjate que en 1857, durante la detención de una persona que fue transportada a territorio nacional de manera presuntivamente ilegal, es decir, sin extradición, sin entrega, sin exportación, sino a través de cazarrecompensa, permitió que en esa primera resolución una corte de magistrados sostuviera y dijera, no importa, como pasó en Álvarez Machain, no importa cómo llegaste, lo que importa es que estabas aquí. Álvarez Machain, ¿quién fue? Porque no lo sabemos. Bueno, a ver, sí, el contexto es el siguiente. Exacto. Ya lo recordaremos que un médico
jalisciense que fue involucrado, investigado con motivo de algunos eventos relacionados con la primera privación de la libertad y luego homicidio de un elemento de la Oficina de Control de Drogas, conocida como la DEA. Se le acusó por una jurisdicción internacional, el gobierno de los Estados Unidos, sobre hechos en los cuales él había participado, sugiriendo el hecho de que él administraba cierta droga para que durante esta tortura que se estaba haciendo, él la soportara. Ese es el elemento. Ahora, el contexto es que fue trasladado sin procedimiento de extradición, fue en un secuestro transfronterizo. De hecho, él y otros elementos han generado que México firmara un tratado de prohibición de secuestros transfronterizos. Es decir, si nosotros tenemos un convenio bilateral en esa materia, estamos reconociendo que única y exclusivamente pueden ser las personas entregadas legalmente por la expulsión cuando tienen la nacionalidad americana y dos, por la vía de la extradición. Claro, este tema de Abdel Machain pues tiene que ver con uno de los 29 entregados. ¿Por qué? Porque él es el que se dice mató al fulanito, obtuvo su libertad aquí en México y ahora, bueno, realmente lo pide, oye, ¿cómo lo dejan libre? Lo vuelven a detener, se cayó un helicóptero de la Marina, por cierto, unos días después, y es uno de los 29 miembros de ese grupo de frenados. Tú debes recordar ese asunto también, porque lo vivimos en aquel tiempo, fue muy sonado. Miren que, a colación de lo que se ha comentado, un punto del derecho mexicano, 100% mexicano, la garantía de legalidad, que se basa en que la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le permite. Y aquí, pues yo no he oído quien me diga qué es lo que la ley permitió hacer a estos servidores públicos. No, pues sí, no, ya en Estados Unidos de América existe ese tema de la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le permite o solamente es mexicano, pero el problema es, ya los mandaron, ¿con qué base legal, con qué autoridad, con qué facultades? Y perdón, que se me olvide porque ya a estas edades ya las cosas se olvidan. No se olviden por favor de lo que mencionó don Rodolfo, el tema del discurso tan traído hoy, la soberanía. Y sobre todo la soberanía en el caso, ¿cómo se llama este joven que fue secuestrado en Culiacán y llevado a Estados Unidos? Ajá, sin que tuviera pasaporte. ¿Cómo se llama? Ismael. El Mayo Zapata. Estoy pegándole a la cara. Discúlpame. Muy joven. Chamaco. ¿Por qué? Porque él está reclamando lo que dice don Leonardo. Oye, él puede imponer la pena de muerte aquí y cuando se les autorizó a ellos, lo que estás diciendo tú, los detienen como si hubiera sido en las calles del Mayor, etc. Adelante, don Justino. El problema que estamos aquí debatiendo una cuestión de derecho y estamos hablando de un tratado bilateral. Pero ¿qué creen? Lamentablemente Trump no respeta los tratados. No respeta el derecho. Por eso, entonces a Trump no le importan los tratados. El TMEC se supone que iba a proteger de aranceles, etcétera, ya lo está violando. Entonces, el tratado que menciona aquí el abogado muy brillantemente y también el maestro, pues simplemente, literalmente, Trump los ignora. Ahora, lo grave es que la complicidad del Estado mexicano demuestra que aquí no es una cuestión de derecho, es una cuestión de economía. Para que no impongan los aranceles, para que no nos traten como a Colombia o como lo está haciendo a Panamá, etcétera, etcétera, hay que darle todo lo que quieren. Una pregunta, tú que estás por allá. ¿Canadá también le ha entregado? Canadá tiene una situación muy diferente. Pero ya también entregó 29. No, además Canadá, recordemos que Canadá tiene vínculos, de hecho tiene, por ahí me decían, una frontera mínima con Europa, y ya Canadá está viendo la idea de integrarse a la Unión Europea.
Y no solamente eso, Canadá en su momento en sí tiene muchísimo poder en todo sentido, sobre todo en recursos materiales. Y si Canadá quisiera, y como lo está haciendo, responder a aranceles, etcétera, pone a Estados Unidos en grandes problemas. En Canadá, por ejemplo, no se sujetaron, al contrario, está una campaña en estos momentos en donde todos los productos de Estados Unidos están siendo boicoteados, empezando por el alcohol. ¿Y esto qué quiere decir? Canadá nunca va a ser parte de Estados Unidos como lo quiere Trump. Le dice en su momento el Estado 51. Y eso es algo que no quiere en su momento entender el pueblo mexicano. Porque si hay sumisión, como lo hizo en este caso, este es el principio. La realidad es que peligra no es la soberanía, peligra el orden legal. Cuando alguien habla de satanizar a los jueces porque los jueces son corruptos, es parte de ese adefesio que él le llama la reforma judicial. Simplemente hay que satanizarlos a los jueces. ¿Por qué? Porque la ley hay que destruirla, el Estado de Derecho hay que destruirlo para que prive la voluntad del dictador en turno. Sí, tirano. Bueno, no lo veo. Sí, tirano. Oh, tirano. Sí, no, don Justino ha abordado un tema pues relevante. Y también en la mesa hemos hablado en este momento acerca de ese caso del doctor Álvarez Machain. Y si analizamos la mecánica desde un punto de vista muy exhaustivo, crítico, jurídico, la mecánica que se dio en la detención de este personaje de Culiacán, que fue incluso, se dice, entregado por un nacional, si analizamos ese contexto, evidentemente con esta doctrina del doctor Álvarez Machain y los problemas que se suscitaron cuando esta persona fue pues secuestrada en México y llevada hacia los Estados Unidos, una de las determinaciones de los tribunales en Estados Unidos fue devolverlo, pero posteriormente mediante un recurso la Corte establece que no, que es la manera diferente y válida, y no importa la forma en la cual haya llegado precisamente a los Estados Unidos. Si analizamos esa mecánica, evidentemente se trató de sortear todas estas situaciones, estos requisitos. Y obviamente eso ya no es una cuestión casual. En el derecho no hay casualidades, hay causalidades, ¿no? Y esta mecánica que se dio en este proceso, evidentemente encuadra en tratar de solventar todas estas situaciones que en un futuro pudiesen repercutir a nivel internacional y ser cuestionado el aparato estadounidense respecto a la manera en la cual fue llevada esta persona, sujetarlo a un proceso en el cual incluso los fiscales solicitarán la pena de muerte de acuerdo a esto, y dices, bueno, ni siquiera hubo un proceso de extradición, ni siquiera se cumplió con estos requisitos del tratado de extradición como tal. Es decir, ni siquiera la legislación norteamericana con respecto a la legislación interna plantean situaciones de este tipo, es decir, pena de muerte. Y en ese sentido, también el riesgo está para estas personas que han sido entregadas, y yo digo entregadas porque no hubo un proceso legal de extradición hacia estas 29 personas que son nacionales de este lado de la frontera. Entonces, en ese sentido, se advierte una flagrante violación a sus derechos humanos. Debido a proceso, bueno, ni siquiera, ¿no? Ni siquiera ese núcleo duro, ni siquiera ese núcleo de garantías que todo ciudadano tenemos como un derecho a ser defendido, a poder ser enterado, incluso esto fue de la noche a la mañana, una violación flagrante a sus derechos humanos. Bueno, precisamente no ahí. quiero interrumpir, ya que trató este punto, hace un momento platicamos Justino y yo, cuando llegó, me dijo palabras más, palabras menos, pero habían promovido amparo. Sí, efectivamente, esa es la situación, ese tema. Entonces, ante esta... No, pero ¿qué les puede decir de ¿Había amparos? Bueno, de ellos, de los 29? ¿Pudieron haber pedido amparo contra ese
Es que aquí va el problema. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el acto reclamado? Exacto. ¿Cuál es? Nos quedamos todos estupefactos ante una situación en la cual, desde mi punto de vista, no hubo un acto reclamado como tal. ¿Amparo contra qué? Es que hay una Así. causal, yo aprendí del maestro de mi querido Alberto en la Facultad de Derecho, que uno no se puede amparar contra actos inexistentes o futuros. Entonces, a ver, el contexto es identificar en esta nebulosa relación jurídica, es cuál fue el acto reclamado, cuál fue, y dos, ¿cuál sería el acto reclamado? Evidentemente jurídicamente no se puede decir sorpresivo, sino más bien por la circunstancia de ignorarlo, no hubo término de promover amparo indirecto. Algunos decían, es que es un destierro y entonces está prohibido en términos del 22, pero la verdad es que no da las características de un destierro. Evidentemente, en esta mesa hay espectaculares abogados, grandes litigantes, dogmáticos, académicos. Todos sabemos que un amparo indirecto promovido contra destierro, la suspensión de plano está clavada, como la tortura, la incomunicación, sin siquiera nada más con mencionarlo se concede la suspensión. Pero yo creo que ni esa hubiera sido suficiente para que impidiera este acto. La pregunta aquí es, entonces hay que verlo desde una óptica retroactiva. ¿Cuáles de los 29 tenían suspensiones para no ser entregado a Estados Unidos? Y entonces la pregunta para los jueces federales será, cuando se interpongan las incidencias o las denuncias de violación a la suspensión, resoluciones interlocutorias que protegían de no ser entregados, la pregunta va a ser si los jueces federales mexicanos van a tener hoy violada la suspensión. Porque al final del día los entregaron por otra figura, por otro acto distinto. Y entonces, y aquí el derecho es innovación, habrá que ver si al momento en que la autoridad, los responsables, rindan el informe, van a identificar cuáles son los motivos. A ver, yo me imagino en la escala, en la cadena alimenticia, su señoría, en la cadena alimenticia, el director del reclusorio es el que menos sabía del hecho. Un día llegaron a las 4 de la mañana, le presentaron un convoy con una solicitud de entrégame a fulano, oiga, no, tiene suspensión, ¿me lo entregas o te vienes tú también con nosotros? ¿No? ¿Qué va a decir ese director del reclusorio? ¿En base a qué mandamiento, de qué autoridad competente, jurisdiccionalmente competente, pudo haber entregado a una persona que se encontraba a su disposición? ¿Qué le va a decir al juez? Yo todavía tengo muchas dudas y no quisiera estar en los zapatos de esa persona que va a estar tecleando y firmando ese informe, ¿no? Ese informe. Exacto. Es un tema muy delicado por la falta del acto de autoridad, por la falta de un mandamiento escrito, un mandamiento pues, que venga de autoridad competente y que diga por qué, o sea, con qué base. Estamos hablando, con base en tu libro, en una extradición, todo un procedimiento. ¿Y dónde se dio ese procedimiento? Nos permita, mi querido Francisco Frausto, director de la revista Edicta, ¿me des la propaganda? El anuncio. ¿Saben ustedes de algunos casos similares en otros países a nivel mundial que haya sucedido esto? Hay uno, ¿me permites? Sí, adelante, por favor. Hay uno que demuestra lo que es el poder en su momento que puede hacer Estados Unidos. Estoy hablando cuando en su momento invadieron, bombardearon, masacraron para detener a Noriega en Panamá. ¿Qué significó? Simplemente, ahí no estamos hablando de cortes, de tratados, es el poder de la fuerza. ¿Y qué hizo el derecho internacional? Si eso es una agresión a un país, no hizo nada. ¿Cómo no? ¿Qué hizo? Sonrojarse y retirarse. Ahora, si eso, que sería la cúspide, lo trasladamos al momento actual, con las ideas y con las palabras
Y yo no diría que serían palabras huecas, porque lo que dice después lo hace. Si no se los entregan, viene, invade y se los lleva. Si no me quieres entregar por la buena relativamente, pues entonces te invado. Ya lo hicieron, ya lo hizo en su momento en Panamá y quizás en otros estados. Entonces, no podemos pensar que hay que defender el orden jurídico, porque ¿cuál orden jurídico? Ahora, están ingenuamente pensando, no, los jueces en su momento van a resguardar el derecho de amparo y posiblemente hasta una repetición del acto y están violando la suspensión. El problema es que recordemos que los jueces todos van a ser literalmente despedidos. Bueno, antes renunciados. Bueno, despedidos o renunciados, como le quieras llamar. Y a partir de qué fecha es, en noviembre, septiembre, cuando entran en posesión en octubre. A partir de octubre de este año entran los jueces que van en su momento a salvaguardar el derecho mexicano. ¿Saben derecho? La mayoría no. Yo conocí a uno de los candidatos que en este momento está para ministro. En su examen profesional en la Unitec, literalmente lo reprobaron. Y después él tuvo que pedir en su momento a la autoridad del consumidor, no sé dónde fue, para que le volvieran a hacer el examen, entonces ya lo pasaron. Entonces... Bueno, su política. No, por eso, pero reitero, si tenemos abogados de ese tipo de género, o otra gente que también conozco, que en su momento en su vida ha estado en un tribunal y menos ha estado conociendo el derecho porque él es escritor. Entonces, ¿de qué sirve? O incluso hasta alguien que hasta se fusiló la tesis y está también ahí, etcétera. Entonces, ellos van a ser garantes de guardar el derecho, pues no van a ser cómplices de lo que haga el gobierno. O sea, quítense la idea de que tenemos ya un poder judicial. Tenemos bonitos cilindreros que van a servir al sistema, no más. Aquí el problema radica en lo siguiente. Vamos a suponer, por un lejano acontecimiento, que sí hubo juicios de amparo, que hubo suspensión, que se va a tramitar el amparo, que el juez no va a ser tan pusilánime. ¿Y quién va a cumplir con esa sentencia en dado caso? Estados Unidos va a decir, bueno, ahí te los regreso, ahí te van de vuelta. Y algo triste es el discurso, bueno, al mismo tema, el discurso de la soberanía nacional. ¿Cuál soberanía? ¿La del siglo XVII o cuál soberanía? ¿La de hoy? ¿Y cómo fue que la están defendiendo? ¿Cómo la defendió cuando entregó 29 trofeos, ofrendas? Y cuando fue la entrega de Ismael Zambada, Mayo Zambada. o sea, un escándalo. Y vamos a iniciar el procedimiento para que nos lo devuelvan. Y tú estás entregando 29. Me van a preguntar, ¿y tú qué hacías cuando Calderón? Bueno, cuando Calderón yo no hacía algo, ¿por qué? Porque Calderón nos aventó esas puntadas. Pero cuando fue el sexenio de Ernesto Zedillo, tú te has de acordar, Sí. fue la entrega errónea de un tal García Ábrego, no me acuerdo su nombre, pero García Ábrego. ¿Y qué fue lo que entonces yo, Alberto, hice? Critiqué, porque el que hizo la entrega de este connacional, bueno, tenía la nacionalidad doble, pues era connacional entonces, tenía la nacionalidad mexicana. Ahí está una discusión. Critiqué, ¿por qué? Porque quien firmó el documento no fue el presidente de la República, que es el competente según el 33 de la Constitución, fue el secretario de Gobernación. Rodolfo, ¿quieres hacer referencia? Yo quisiera abordar el punto de la soberanía desde la óptica que estás manejando. Esto es una coyuntura, y ya su señoría Montes de Oca lo había referido, con motivo de la orden ejecutiva de enero y luego su publicación en el periódico oficial del Departamento de Estado, se establecieron a los cárteles mexicanos, organizaciones criminales, terroristas. Esa designación no es menor. Esto estamos hablando de una orden ejecutiva
que se dio con motivo del tema de los atentados a las Torres Gemelas. Y esta orden ejecutiva permitía, identificaba y sobre todo reafirma la jurisdicción internacional del gobierno de los Estados Unidos de América para hacer todo acto jurídico nacional y extraterritorial con el propósito de proteger la soberanía nacional. Entonces, cuando el doctor Alberto del Castillo lo que hace es, dice, muchísimas gracias, dice, ¿cómo estamos respetando nuestra soberanía? Yo me imagino, y quisiera hacer esta provocación, es que desde el gobierno de los Estados Unidos, al momento de publicar esta designación de cárteles, dice, bueno, ya los he designado, a los 29 que tienes allá son bien para mí, son terroristas, y como consecuencia yo puedo hacer todo, no solo para traerlos, sino también para presionar al Estado mexicano y para seguir haciendo actividades, diría yo, de fuerza letal o de inteligencia en tu territorio. Y esta, si me permites buscar una justificación geopolítica, me parece que esta entrega de los 29 responde a un acto de soberanía, pero no en los términos de la Ley de Seguridad Nacional, sino en un acto de evitar que pase lo que ya nos dijo su señoría, ¿no? El tema no era que de repente no sea una señal al que llegue a un proceso de la justicia, y hoy día manejamos con de que fuerzas marines o fuerzas especiales del gobierno de Estados Unidos no se robaron a alguien de un ceterezo, sino que detuvieron a gentes muy conocidas, con grandes recompensas, en el estado de la República que ustedes me quieran decir. Entonces, sí encuentro un acto de soberanía, pero no el que hemos comentado dentro del marco de la legalidad, sino más bien en un marco político, de geopolítica. Es decir, a ver, ya esta gente, estos grupos, ¿sí? Y perdón, hay, mientras en los Estados Unidos de América están determinados como órganos terroristas, y podríamos hablar un semestre sobre qué es terrorismo y si lo es, en México no hay sentencias condenatorias en contra de esas organizaciones que los establezcan conforme a la Ley Federal de Delincuencia Organizada, un órgano de delincuencia organizada. Porque el terrorismo en el cual se basa esta orden ejecutiva respecto a los cárteles mexicanos es un terrorismo basado en la salud. El discurso es: el fentanilo que esa gente nos trae está acabando con la salud. Estas organizaciones criminales no están tratando de desestabilizar al gobierno estadounidense como el concepto convencional de terrorismo, como el concepto de nuestro Código Penal Federal de terrorismo establece, sino que es una motivación diversa. Tienen tanta organización y dan esta droga específica que está acabando con la salud, y eso nosotros lo interpretamos como terrorismo. Estamos hablando de una soberanía de Estados Unidos de América. Sí, claro. Y si me lo permite, como está diciendo el doctor Rodolfo y lo que dice su señoría don Tino, la soberanía que se está violentando es la mexicana, pero no solamente desde el discurso de una situación de Estado estadounidense, sino desde las propias acciones mexicanas, porque lo que está diciendo don Rodolfo, o sea, hay una disposición que establece a estas organizaciones como terroristas, pero a todas luces también violenta el principio de identidad normativa de la extradición. O sea, no está reconocido la misma conducta en México que en Estados Unidos, por lo cual te lo deban entregar. Y retomando el tema de la soberanía y el principio de la legalidad que rige nuestro derecho mexicano y que debería regir nuestro derecho mexicano, yo creo que había elementos, o pudiera haber elementos constructivos jurídicamente, que el Estado mexicano hubiera tomado para poder realizar este envío. Y encontraba entre los apuntes los efectos de reserva que podría el Estado mexicano en su momento haber hecho respecto del tratado de extradición, y decir: estas son las condiciones las cuales voy a dejar de cumplir de acuerdo a lo que establece el Convenio de Viena de 1969 respecto de los tratados,
pero estaba obligado a hacerlo en el momento previo a su observancia, o sea, no en el momento en el que ya lo tenía la bronca encima, coloquialmente hablando, sino previo a esta situación, ante una tensión económica, poder decir, mira, va a suceder esto, yo creo que podría ceñirme hacia un efecto de reserva de mi tratado internacional de extradición para en su momento entregar de manera legítima a estas personas. Considero que la violación o el detrimento de la soberanía mexicana está en dos factores, tanto en el discurso de los Estados Unidos como en las acciones y omisiones del propio gobierno mexicano. Sí, yo coincido ampliamente y ahí va el comentario. ¿En dónde se está generando estos actos violentos? En México. ¿Dónde se está creando? ¿En qué comunidades? Como conocemos ese concepto de terrorismo, terror, la violencia, la privación de la vida, el uso indiscriminado de armas de fuego de diversos calibres, ¿no? Ahí es donde se encuentra, y esto es directamente a nuestro país. Estados Unidos es una cuestión de salud pública, entre comillas, pero también ellos son generadores precisamente de ello. Hablábamos hace un momento de las armas, de la producción tan amplia. El maestro Justino ya lo señaló en su momento. Esto se genera en los Estados Unidos. Esta justificación acerca de los cárteles como organizaciones terroristas no es tanto para Estados Unidos, es para México. En México es donde estamos sufriendo precisamente este flagelo tan fuerte y que pone en riesgo, ahí sí, la seguridad nacional. No sé, don Justino, ¿usted cómo ve esto allá en Estados Unidos? Precisamente, ¿cómo han asimilado estos pronunciamientos del presidente Trump? Bueno, tenemos el gran problema en estos momentos de que la Corte, literalmente, la mayoría es de corte conservador y fue designada por Trump. Entonces, tenemos una Corte que puede ser cómplice, aliada, en este caso del presidente. Biden en su momento quizás pudo haber hecho de aumentar el número de ministros, de magistrados, de abogados de la Corte, pero no lo quiso hacer. Entonces dejó ahorita a merced de la justicia también de la ultraderecha, lo que en su momento también privó, por ejemplo, el derecho al aborto, que ya tenía reconocido precisamente por ese criterio de una corte que era congruente con los tiempos, etc. Ahorita estamos en una corte del siglo XIX. Ahora, ¿y qué va a pasar? Bueno, tenemos otro gran problema. Uno de los beneficios, uno de los grandes, en su momento, patrocinadores de los gobiernos republicanos, y en especial de Trump, pues es la Asociación Nacional del Rifle, en este caso los productores de armas. La México trató en su momento de que se le fincara responsabilidad de esos productores por la distribución de las armas, que todas pasan misteriosamente por la frontera y de allá para acá, y entran ahora sí que como en su casa. ¿Qué va a pasar? Pues simplemente la Corte, de lo que tengo conocimiento, es que dijo que no, que era postal independiente. ¿Y qué va a pasar? Pues simplemente las armas van a seguir fluyendo, porque a fin de cuentas es un negocio de armas, es dinero. Y si hay en su momento gente que se está enriqueciendo en Estados Unidos, entre ellos, reitero, los republicanos y toda la serie de personas que viven de que se maten más fácilmente, pues simplemente va a continuar esto y va a crecer. Ahora, si en México no tienen derecho a armas, como si los tenemos los ciudadanos de Estados Unidos, pues la situación es más grave, porque entonces los únicos que tienen armas son un gobierno y los mañosos. Perdón, me voy a salir tantito del tema. Acláranos lo que dijiste hace un momento, que escuché hace 10 años en Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque yo no lo entendí cuando me lo dijeron. ¿Por qué en Estados Unidos de América cualquier persona, escuchen esto porque es una versión del origen de Estados Unidos de América, no es una cuestión de ahora,
¿Por qué las personas pueden tener armas? Aquí en México podemos tener armas en nuestro domicilio para la protección. Y ya de la aportación se requiere una licencia, pero allá no. Es interesante este punto. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, pues puede, en un automóvil, pues se considera extensión de la casa, etcétera. Ahora, es una enmienda constitucional. ¿Por qué? Porque nuestros padres fundadores consideraron, y los primeros legisladores, y vieron, de que la única forma de garantizar que no hubiera en su momento un dictador o un rey, era que todos tuvieran derecho a portar armas. Entonces, si a alguien se le ocurre decir, yo soy rey de Estados Unidos, de inmediato puede haber una rebelión precisamente motivado porque hay más armas allá en Estados Unidos que personas. Y no se crean que pistolitas. He conocido gente que son inclusive de la iglesia de donde Jorge hasta tienen ametralladoras. Entonces, no me digan aquí de que en su momento es para protegerlos y por eso no deben de tener ustedes armas, no. Es para que no tenga el gobierno la zozobra de que pueden con sus acciones provocar una revuelta. En Estados Unidos, reitero, afortunadamente allá todavía existen algunos jueces que están impidiendo, precisamente con órdenes y con verdaderas sentencias, obstaculizar en la implantación de una monarquía o de un imperio, en el caso de Trump, dirigido precisamente a Estados Unidos. Trump, cuando los eligió, les dijo a sus simpatizantes, es la última vez que van ustedes a necesitar votar, presagiando lo que se está dando en este momento. Es interesante este punto. Hace 10, 12 años estaba en Washington en un curso de formación del nuevo sistema procesal penal que no me sirvió mucho porque el sistema de allá es distinto al de acá. Correcto. Y en esos días hubo una masacre en una escuela por las armas. Sí, los mexicanos dijimos, ¿cómo es posible que ustedes mantengan esta historia de las armas? Y uno de los profesores de allá, sonriendo, dijo, es que es un derecho que tenemos. Pero ¿cómo un derecho? Es un derecho que le exigimos al gobierno para enfrentarnos al gobierno. A ver, ¿cómo? No lo entendí. O sea, ¿cómo el gobierno, bueno, pues ya lo dijo Justino, estamos evitando que haya... una monarquía no estoy diciendo que algo haya por el estilo, un tirano, un dictador, bueno, adelante, por favor. Uno de los elementos que ahorita ha dicho su señor y que tú has apostillado es precisamente la naturaleza de esta aportación de armas, más que la posesión. Porque en México, tú lo dijiste muy acertadamente, la posesión es con ciertos requisitos y cierto calibre, puedes tenerla en casa para la defensa de tu patrimonio. El contexto es que los que hemos crecido en un sistema latino del derecho penal, se nos educó a pensar que la posesión de arma como tal es un delito de peligro. Y como consecuencia, perdón que traiga esto, sí. Siempre en mi casa me traiciona. No, pero lo que pasa es de que surge de la plática y lo traje porque no es el tema. No, es interesante entender por qué en Estados Unidos de América sí pueden tener el bien jurídicamente tutelado de esta posesión, de la aportación de arma en el derecho penal, indica claramente que una persona solamente puede portarla con cierto permiso, el cual avala su estabilidad psicológica, sus circunstancias, los requisitos que da la Secretaría de la Defensa. La puedes portar para un fin legítimo, ilícito. La posesión de armas sin ese requisito, lo que es sin ese permiso, es un delito de peligro, y en el cual es un test de proporcionalidad lo que nos enseñaron, y lo que yo sostengo, es el contenido de que entre tanto una persona esté armada sin ese requisito, pone en peligro la estabilidad de la colectividad. Y ese es el bien jurídicamente que se tutela en ese delito en especial. Y sí, me parece que esa acotación dentro de nuestra lógica jurídica románica, ahora ya tropicalizada mexicana, indica esa circunstancia. Entonces,
mientras en los Estados Unidos tienen un fin, diría yo, de derecho de nivel constitucional, pero con un propósito de estabilidad democrático, de evitar algo que no haya sido a través de las urnas. Aquí lo que se parte de la premisa desde Pascual Ortiz Rubio es que esa aportación de armas sin el fin legítimo, sin la licencia, implicaría poner en riesgo a la colectividad. Claro. Pero hay una diferencia de razón de ser. Completamente distinto. Lo dijo bien Justino. O sea, no entiendo, hoy hace 12 años, no entiendo por qué mantienen armas aquí. Acaba de pasar este desastre y con una sonrisa, es un derecho. Pues sí tienen derecho, pero vean lo que pasó, cuántos chamaquitos fueron muertos. Pero es para nuestra salvaguarda frente al Estado. ¿Cómo? O sea, no me entiendo. No los entiendo. Ah, pero cuando me explican la razón de ser, cuando lo explica como lo explicó bien Justino, bueno, entonces es ya entendí cómo es para enfrentar a un gobierno no legítimo, una dictadura, una tiranía, pero en fin. Pareciera que hay una contradicción, porque una democracia tan madura como la estadounidense, en el contexto de una sublevación, ¿no? A lo que me refiero es que una sublevación es poco probable. Pueden haber cambios de partidos, de hecho hubo una intromisión. ¿Recuerdan? Trump estableció una intromisión a la Casa Blanca, con ciertos partidarios que fueron encarcelados, fueron llevados a proceso y que ahora tienen un proceso de indulto o lo están teniendo ese beneficio. A mí me parece que dentro de esta lógica motivacional podría haber una contradicción. No creo que sea necesario que todos tengamos armas, ¿no?, para evitar que llegase una dictadura por la vía no democrática. El único problema es que en el caso del asalto al Capitolio, pues literalmente ya había condenados y todo, y Trump, a la casa, a lo que sea el Congreso. Sí, fue el Capitolio, yo me equivoco. Y al Capitolio, pues lógicamente, con Trump de inmediato lo liberó. O sea, ahí en su momento demostró que lo que él quería, que era literalmente fue una sonada, porque podemos catalogarlo jurídicamente, de acuerdo a nuestra visión, como un intento de golpe de Estado, secuestrando al poder legislativo y tratando de que nulificara la voluntad popular. Simple y llanamente, los que en su momento fueron los responsables, los agarraron ahí, los procesaron, hasta los condenaron, pero llega el principal instigador de ese movimiento y lo saca. Ahora, eso también fue un golpe muy fuerte para lo que es la democracia. ¿Por qué? Porque entre ellos estaba precisamente el instigador y sin embargo la Corte lo protegió. La Corte dijo que aunque ya no era el presidente electo, no podían perseguirlo por eso, y prácticamente ahorita hizo que la presidencia sea totalmente impune. Puede hacer literalmente lo que quiere, no va a pasar nada. Es más, lo vieron cuando lo condenaron por el escándalo con la actriz porno. La condena fue prácticamente simbólica, ya con un jurado que dijo que sí había incurrido en situaciones que debían de ser punitivas, y no. Ahora, ¿qué está pasando ahorita? Estamos viendo allá en Estados Unidos un régimen de venganza. Sí, claro. Despidió a todos los fiscales que estaban o que habían hecho algún intento por llevar la justicia, como lo dice la ley, como lo dicen las costumbres, la jurisprudencia, lo que ustedes quieran, y simple y llanamente los está despidiendo. ¿Por qué? Porque son contrarios al sistema, porque no atacaron al rey. Y ahí me acordé de muchos dictadores tropicales que conocimos. Si atacas al rey, ya eres hombre muerto. Aquí en este caso va a ser hombre despedido. Entonces, estamos viendo un proceso muy peligroso en todos sentidos, que lamentablemente pues no sabemos ahorita a dónde va a llegar, ni los propios analistas en Estados Unidos lo entienden. La bolsa, ¿por qué está cayendo? Porque también hay un desconcierto a nivel económico de la crisis política que se viene. Están despidiendo a muchísima gente en el gobierno,
gente que era muy valiosa. ¿Por qué? Porque no eran políticos, eran gente muy técnica. Pero no son fieles, en su momento subordinados totalmente a la voluntad de Trump. Y ese es su pecado, aunque sean capaces. ¿Y qué pasa? ¿A dónde va a llevar esto? Créanme que no lo sé, ni en Estados Unidos lo saben, pero la verdad no lo veo muy halagüeño lo que está pasando en mi país, en este caso, y sobre todo lo que se viene para el mundo. Qué feo. Mi país. Pues es mi país. Pues este fue primero tu país. Pues sí, pero aquí no hubo legalidad. Aquí no hubo legalidad. Aquí enfrente te conocí hace 40 y no sé cuántos años. Y estamos en Insurgentes Norte 1697. Y aquí enfrente, en 1698, de Insurgentes Norte, es el domicilio de la Escuela Nacional Preparatoria número 9, donde fuimos compañeros hace... Pedro de Alba. Le planté el Pedro de Alba. Voy a contar una anécdota para que acordes un papel. Estamos en clase de historia algo de historia, bueno, ya son 40 y tantos años. Sí, no. Ya, oye, mientras no sea el alemán que empieza a perseguir, eso está bien. Entonces pasa que sucede que la profesora dividió los temas entre los alumnos. Y uno de ellos empieza a hablar de Grecia, donde floreció la filosofía. Pero ¿quién mejor que nuestro amigo Justino que nos hable de la filosofía? Espérame, la calificación es tuya, no de Justino. Justino, que estaba muy cómodamente a punto de dormir. Se levanta. Bueno, la filosofía, ya habló de todos los grandes filósofos griegos, pero el otro es de la materia, la tarea, ¿vale? Exposición. La exposición. Por cierto, don César Cruz Castañeda, que está con nosotros, perdón, ¿hay alguna pregunta de la gente? Hay comentarios, doctor, bastantes ¿Preguntas? comentarios, pero preguntas no. Mándeme. Yo tengo una pregunta, Don Francisco Frausto. para todos. Ante esta situación que se da, ¿ustedes creen que sea un caso aislado? La extracción, como se le ha querido llamar, un aislado, o va a seguir así. Y bueno, creo que Rodolfo ahí en esa parte de la soberanía me parece que es muy acertado, pero creo que el gobierno ni siquiera lo entendió de esa manera, ¿no? Pero sí me gustaría, ¿creen que va a ser un caso aislado o nos van a seguir presionando con ese tipo de...? Yo estimo que este es el primero y que mediante tu presidente diga a la presidente de aquí, presidente con él, le diga quiero otro, lo va a tener que hacer. Ya lo hiciste una vez. Dicen que mata, le doy la primera muerte, pero la segunda ya que no le sale. Don Justino, ¿qué quieres comentar en torno a lo que pregunta Francisco? Tenemos un gran problema. Miren, cuando nosotros en su momento llegamos a Estados Unidos, pensamos de que es un país de leyes. Ahora, ¿por qué extrañamente no se mencionan a los carteles de Estados Unidos? A los que distribuyen, a los que reciben la droga de los cárteles mexicanos y que están en Estados Unidos. Porque ellos son, en su momento literalmente, pues son tolerados por el sistema. Les dejan recursos, hacen X o Y o labor, controlan a la población de una u otra forma con determinados narcóticos, etcétera, etcétera. ¿Cómo los vamos a incomodar si están sirviendo al Estado? Cuando una persona no tiene responsabilidad de sus actos, como es el clásico bully que es Trump, echa la culpa a los demás. Pero de hecho la presidenta de México ha dicho de que, bueno, y los de allá, las armas que nos dan para acá, no hay que tocarlos. Y no nos van a tocar, porque representan los intereses, lamentablemente, de una cultura en la que todos son responsables menos yo. Y esa es parte, lamentablemente, del gran fracaso que se está teniendo por la imagen de Estados Unidos. ¿Por qué?
porque no todos los norteamericanos pensamos así. Hay muchos norteamericanos que somos liberales, que somos en su momento creyentes del derecho, que buscamos en su momento que haya leyes congruentes. En lo personal me pareció absurdo cómo prefirió a un criminal convicto como es Trump en lugar de una fiscal como era Kamala Harris. Entonces creo que lamentablemente los que votaron por Trump simplemente votaron por el fanatismo de que les nos va a salvar, es el Mesías, y pues han visto que es un Mesías pero con los pies de barro. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo, atacó a la comunidad. Un régimen cuando es dictatorial, como pasó en Alemania, lo primero que buscan es el chivo expiatorio. Trump, el chivo expiatorio son los indocumentados. Ellos son los responsables de todas nuestras tragedias. Y vamos a expulsarlos. Y son criminales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hasta Guantánamo los mandaron. Y ya luego los mandaron hasta por en su momento aviones militares y resulta que salió muy caro. Y ya no tienen presupuesto. Y tuvieron que pedir de emergencia fondos. ¿Por qué? Porque hay un chivo expiatorio. Ahorita es en su momento los indocumentados. Después pueden ser los mexicanos. Después pueden ser los asiáticos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es el inicio de situaciones más dramáticas de las que pueden ver. Don Rodolfo. Me gustaría pensar, para contestar la pregunta, me gustaría pensar que fue un solo evento, pero tengo dudas respecto a ello. ¿Por qué pienso que es un solo evento? Porque tengo la impresión, no tengo ninguna información dura, de que este listado de 29 no fue un listado fortuito, sino que fue un listado prenegociado. ¿Por qué 29 y no 50? ¿Por qué 29 y no 30 o no 25? Me parece que eso generaría una primera idea de, me gustaría como hombre de derecho, que buscáramos cuáles fueron las razones, cuáles hay las posibilidades en tribunales. No por nada los están llevando a cortes muy afines a lo que ya decía su señoría, de una ideología alineada, ¿no? Están yendo a cortes donde los jueces pudieran tener cierta autodeterminación, cierta jurisdiccional libertad, pero a mí me parece que esto no es más que el comienzo de una nueva etapa en el ejercicio. Yo creo que, y lo digo con el mayor de los respetos, después de la tímida, muy tímida reacción de los litigantes, de las barras, del foro jurídico de lo que ocurrió. Yo he escuchado que inclusive que hay litigantes o gente de foros que dicen qué bueno que se los llevaron, ¿no? Qué bueno que se los llevaron porque eran reos, no importaba la condición, si había presunción de inocencia, no importaba, qué bueno que se los llevaron. Eran un cáncer, eso he escuchado, y eso no abonaba, pero estamos en un par de aguas a partir de ello. Reitero, no me gustaría, o me gustaría que hubiera sido un solo elemento, que lo identificáramos, que viéramos qué posibilidades hay. Hay aún jueces federales que podrían no convenir con la solicitud de cadena perpetua, por ejemplo. Siempre el tema de la cadena perpetua y la pena vitalicia, la pena de muerte son monedas de cambio. Siempre el fiscal, el US District Attorney va a solicitarla a la corte con el propósito de negociar, decirle, si vamos a juicio, en Estados Unidos el juicio no es negocio, lo que es negocio es la declaración de culpabilidad, ¿no? El plea, la negociación. Y entonces yo pido la cadena de muerte, y entonces la pena de muerte, la cadena vitalicia, y entonces entrar en un proceso de negociación donde dices, bueno, está bien, declárate culpable de los 10, de los 15 o 20 cargos, y entonces, listo, no te vamos a matar, pero te vas a quedar 100 años adentro. Pero ¿qué sí creo que va a venir? Un proceso de negociación que va a flexibilizar los tratados. Y eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Flexibilizar
buscar la herramienta por la vía jurídica, es que los amparos tardan mucho. Se abusa del amparo. A ver, hay mecanismos para que no tarden. Hay mecanismos para que no tarden. Y en esto también hay cierta complicidad de la autoridad, porque cuando promueves un amparo indirecto en contra, este sistema de carrusel de promover 20 contra el mismo acto, pues obviamente lo que tiene que hacer la autoridad es informarle al juez: oye, es un hecho notorio que aquí hay amparo, no admitas otro más. Y permitir que se sobresean los que están acumulándose y se desechen los futuros. Pero yo creo que sí va a haber un ejercicio de flexibilización, tal vez hacia trabajar a lo que la Unión Europea conoce como la Orden Internacional Europea, que no es una extradición, sino que es un ejercicio de, por el simple conocimiento de la orden, un mini procedimiento administrativo y que le vaya bien, defiéndase de su jurisdicción original. Pero el contexto es que no nos ven con los mismos ojos. Nosotros podríamos transitar hacia flexibilizar el tratado, hacer un convenio de orden ejecutiva de entrega o de extradición con motivo de un tratado bilateral México-Estados Unidos, que genere un procedimiento mucho menor en requisitos y mucho más flexible a la extradición. Pero el problema es que los Estados Unidos no nos toman y no nos ven con esa misma legitimación. ¿Por qué? Porque las órdenes de aprehensión que dicta el juez de control en Comitán, Chiapas, por un fraude, por un abuso sexual, siempre son por un peculado, por el delito que ustedes tienen, siempre son controvertidas en los Estados Unidos. Es decir, aunque estamos en un tratado, no nos ven con los mismos ojos, ¿no? Ese es el contexto. En tanto en México, decían en los años 90, los defraudadores fiscales eran buscados, en Estados Unidos se iban y eran inversores, inversionistas, y eran nunca tocados. ¿Por qué? Porque traían el capital. Entonces sí creo que me gustaría que fuera un solo evento, me gustaría entender las razones. Creo yo que los jueces federales americanos tienen una gran razón, tienen un gran contexto. Es decir, ya estás en mi corte, no voy a ir contra la doctrina que ya está reconocida, pero no te voy a permitir que imponer la cadena perpetua si es que vas a juicio. Ese es el contexto. Pero por otro lado, veámoslo desde el aspecto sociológico, ¿no? El aspecto sociológico hoy está haciendo mucho daño en los Estados Unidos. La salud pública está muy dañada. Y si tú vas a juicio con 12 personas legas en un jurado, ¿no?, donde alguno de ellos tiene algún problema, algún familiar, alguien que tiene problemas de adicciones, pues ya más o menos, aunque tengas la mejor defensa, pues ya más o menos tienes idea de hacia dónde vas en tu veredicto. Ese es el contexto de los jurados de prescripción. Don Saín, ¿qué opinas en torno a la pregunta de Francisco? ¿Es un solo evento aislado o es el primero de no sé cuántos? Pues después de la explicación magistral que da el doctor Rodolfo, pareciera que lo más sensato de mi parte sería hacer lo que hace un asesor jurídico, adherirme a lo que dice. Pero, por favor, no lo hagan. Vamos a perder los dos. Sin embargo, yo también espero que sea un hecho aislado, y si no lo es, que entonces existan los mecanismos de una reforma judicial de aplicación real hacia lo que estamos viviendo. O sea, que tendrían que reformarse los procesos de todos los operadores del sistema de justicia penal, desde los jueces a los ministerios públicos, incluyendo a la misma policía, porque hay protocolos de actuación para la entrega de reo por un convenio de extradición. O sea, y bajando un poquito más a las ideas de origen, pues a los requisitos de procedibilidad, que lo que dice don Rodolfo, o sea, que exista una orden, como lo existe en Europa, una orden de detención europea, que les da cierto tiempo a los países para poder ejercer, en este caso 60 días, para poder ejercer todas las actuaciones correspondientes al reclamo de esa persona.
que pudiera haber a lo mejor una orden de detención americana. La cuestión aquí es que no nos toman en serio los estadounidenses para poder hacer eso. Hay algunos países aislados, como lo puede ser Colombia, quizás Argentina, Costa Rica, que ante una notificación roja de Interpol hacen una detención por el hecho de tener la notificación roja y le dan este margen de espacio a los países para hacer el reclamo de la persona, del extraditable. En México no lo es. Entonces, creo que la modificación desde un requisito de procedibilidad de una orden emitida por un juez competente, ampliarla a una condición así, permitiría evitar que esto se convirtiera en una costumbre de derecho internacional, que sea el envío de reos de manera discrecional. A petición. Sí, como se les ocurra a los gobiernos de cada país, ¿no? Entonces, pues esa sería mi idea de manera muy genérica, don Alberto. Don Leonardo, usted nos falta en la opinión. Sí, pues yo también esperaría que hubiese sido un hecho aislado, sin embargo, también creo que no es esta situación debido a la incertidumbre que tenemos con los actos que realiza el presidente Trump. No vemos a veces contradicciones en las decisiones. Un día indica que se van a imponer aranceles, al otro día pues ya dice que se suaviza y más tarde nos dice que se suspende, ¿no? Entonces estamos inmersos en una incertidumbre motivada por cuestiones, digo, en términos generales políticas, derivado de cuestiones, sobre todo en el caso de México, a últimas fechas, la cuestión económica, comercial, desde luego, y obviamente la justificación de los Estados Unidos es precisamente la seguridad nacional. Entonces, yo esperaría que fuera un hecho que ahí quedara, sin embargo, no lo creo en el fondo, creo que va a seguir habiendo este tipo de situaciones derivado precisamente del actuar del presidente de los Estados Unidos por esa manera que ha venido actuando. Son señales que no podemos soslayar, están bastante claras y bueno, pues derivado esto del interés muy particular de los Estados Unidos en todos los ámbitos, ¿no? Y que tiene que ver con México y con muchas naciones, ¿no?, del mundo. Ya se anunció para abril, ¿no?, las medidas de aranceles recíprocos. Entonces, ahí tenemos algunas señales de que si esto va a seguir avanzando, dependiendo. Creo que hasta este momento sí ha habido algunas medidas un tanto cuanto prudentes, esperar qué es lo que pase. Canadá respondió en su primer momento, de inicio, me imponen aranceles, yo de igual manera, de manera recíproca, los impongo, e incluso por ahí en cuanto a la energía eléctrica, se impusieron los aranceles. Estados Unidos dice, no es así, suspende Canadá. Entonces estamos en un momento de gran incertidumbre. Y esta incertidumbre que se vive no nos permite, o al menos no me permite, visualizar más allá que esto pueda ser una cuestión meramente única. No, yo creo que puede seguir esta situación. El gobierno mexicano debe ser muy inteligente, sí, actuar con prudencia es un valor fundamental, ¿no? Yo siempre he dicho que la prudencia nos ahorra muchos dolores de cabeza, pero sí habría que ser firme y sobre todo muy inteligente en tomar diversas medidas. Por ahí se platicaba en cuanto a la selectividad de aranceles que pudiera México responder en sectores estratégicos, sobre todo los que tienen que ver con los senadores, representantes de estas zonas, en las cuales pues, evidentemente traería como consecuencia una reflexión, porque se perdería la mayoría en la Cámara correspondiente, y esto sí tendría un efecto político en Estados Unidos. Entonces, estamos en ese momento. Yo esperaría que fuera solamente que quedara ahí, sin embargo no lo creo. Ya haciendo un análisis más exhaustivo, creo que podría seguir, mi querido doctor. Gracias. Entonces, antes de las conclusiones, ya nos haces un favor de hacer referencia a algunos comentarios que se han dado, si no te molesta. Claro, doctor. También ahora sí hay una pregunta, pero la digo al final.
Hay varios comentarios, por ejemplo, de Denise Palacios, excelentes comentarios sobre un tema de gran relevancia que ha sido callado por los responsables. Felicidades a los panelistas. Dice Aicitel, excelente tema, saludos desde Tlaxcalteca, orgullo saber la participación del maestro Zain H. Flores. Cristina Ceballos, magnífica charla, cargada de gran conocimiento, agradezco, compartan, gracias. Maggie MM, excelente charla, penalistas con pleno conocimiento, gracias por compartir todos sus puntos de vista. Clau Castañeda, opino que también es un tema excelente, escucho a todos que están bastante empapados del tema, con buen conocimiento, saludos a todos los penantes y felicitaciones. Y luego viene aquí otro comentario de Clau Castañeda, ¿cómo viviremos los mexicanos esa extradición de los... pregunta, ¿cómo viviremos los mexicanos esa extradición de los narcotraficantes y sus juicios? ¿Cuál será el beneficio de la ciudadanía? Y si me permiten de una vez decir la siguiente pregunta de Rodrigo Gómez, grandes penalistas y gran plática, en vista de que el presidente Donald Trump no está respetando la protección contra aranceles internacionales, ¿hay organismos o instituciones que vayan a actuar y aplicar sanciones? Y si estas sanciones pueden que sobrepasen meramente el tema económico. Eso es. Gracias por los comentarios, por las referencias a los penalistas. Bueno, yo soy penalista porque doy pena. Yo sí me declaro civilista. La pregunta que se hizo, ¿alguien la quiere? Sí, a ver, me parece que la primera pregunta es ¿qué consecuencias o qué beneficios, dice la palabra, se tendrían con la extradición de personas? A ver, identifiquemos que la extradición como tal puede darse por una persona sentenciada, por una persona aún en búsqueda de proceso. Déjenme referirme al segundo momento, en búsqueda de proceso, lo acompaña una presunción de inocencia. El beneficio realmente es muy menor para la sociedad, porque si algo hemos aprendido en el fenómeno delincuencial es que todos los espacios se llenan. Una persona que es detenida, una persona que es extraditada, en el mejor de los casos, si tiene algún tipo de beneficio de comunicación, tendrá contacto con su familia, algunos dirán podrá trabajar, entre comillas, y con mucho respeto digo esto, desde el interior del reclusorio, pero lo cierto es que esa persona está fuera de circulación. Esa es la realidad. Pero eso no significa que el fenómeno delincuencial pare, porque la persona ya no está en esa circulación. Entonces, sí es un beneficio. ¿Cómo lo vamos a tener nosotros? ¿Cómo lo vamos a tener nuestros hijos, nuestros nietos en la escuela, que no les acerquen? Ya no estamos hablando de carrojos de marihuana, eso era hace 20 años. Alguna pastilla y un chocolate, algo que tenga fentanilo, alguna circunstancia, pues no lo vamos a tener ese beneficio con la simple y sencilla razón de que una persona haya sido extraditada. Lo más que se va a poder tener es un ejercicio, si me lo permiten así, de justicia, de aplicación de la justicia, por hechos que se le puedan comprobar. Creo que entonces la circunstancia de prevención, de comunicación, de conocimiento, de conocer qué está pasando al interior de tu seno familiar, con quién andan tus hijos, con quién andan tus nietos, con quién andan tus familiares, creo que se vuelve más relevante que una posible detención de una persona, que conozcan las consecuencias, ver los cambios de conducta de las personas vulnerables y no tan vulnerables. Creo que eso es lo importante hoy en día, porque permea la sociedad, para identificar cuáles son los factores de prevención o de atención temprana. Entonces, sí, desafortunadamente me gustaría decirle a nuestra amiga que preguntó que la detención de una persona pueda significar paz social, menos adictos en las calles, pero desafortunadamente no puedo acompañar con esa respuesta. Creo que el tema está limitado. ¿La segunda cuál era? ¿Si me la repites? Sí, claro. Dice, en visto de que el presidente Donald Trump
no está respetando la protección contra aranceles internacionales, ¿hay organismos e instituciones que vayan a actuar y aplicar sanciones? Y si entre estas sanciones puede haber sanciones que sobrepasen las meramente económicas. Aquí la primera pregunta es, más bien, ¿quién no ha puesto en su momento quejas ante una organización, primordialmente la Organización Mundial de Comercio, contra los aranceles de Trump? Prácticamente todos los que está haciendo esta estrategia política, porque no es económica, se está dando un balazo en el pie, simple y llanamente está violando esas ordenanzas. Literalmente es el bullying internacional lo que está haciendo. No le importan los tratados, no le importa si hay una organización de esto, de lo otro, no le importa, es más, para él no existe el cambio climático, por eso salió del Pacto de París, etcétera. Entonces, estamos viendo a alguien que si no tiene idea del orden internacional, pues mucho menos va a querer respetarlo. Ahora, Estados Unidos viola esa ley y Estados Unidos está en contra de la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué sanción le van a poner? O sea, hay que ser prácticos, hay que ser directos. Pero, ¿qué sanción le van a poner y quién se lo va a imponer? Exactamente, o sea, ¿cómo lo van a imponer? ¿Cómo va a ser efectivo? Ahí, por ejemplo, pasa por lo que pasó ahorita recientemente con Ucrania. Fue Ucrania el responsable de la invasión. Pues es que tiene una realidad alternativa. Y en su realidad alternativa él es amo y señor del mundo. Entonces, no me vengan que por una organización que le va a decir, ay, no lo debes de hacer, lo va a dejar de hacer. O sea, literalmente estamos ante una persona que no tiene respeto a lo que es el derecho internacional. Entonces nosotros podemos estar matándonos de que, de acuerdo al artículo, de acuerdo al estatuto, de acuerdo, pero contra él eso vale literalmente conmigo. Gracias. Bueno, pues vamos a dar por concluida este desayuno jurídico, ya un poco muy avanzado la mañana, estamos en la tarde, agradeciendo que nos hayan acompañado y esperando que este conjunto de ideas sea de utilidad para darse una formación más exacta de lo que está pasando, de lo que sucedió. No hubo un proceso, no hubo un procedimiento, no se respetó la ley y sin embargo se hizo la entrega de varias personas, y muy delicado porque esa entrega no está sometida a ciertas reglas. El compromiso, por ejemplo, de Estados Unidos de América de no imponer algunas penas, como la pena de muerte a Carlos Quintero, que es lo que le va a esperar, sobre todo el juez es pariente del asesinado. Entonces, Sí, de manera. exacto, y pariente de Ángeles Pacheco. Entonces aquí estamos en esos pequeños, grandes dilemas del derecho. Realmente el derecho, y ya no solamente el mexicano, el derecho internacional puede imperar. Acaba de concluir don Justino, usted no le va a hacer caso a ninguna organización, y de hecho no lo hace ni lo hará, porque dice Estados Unidos de América, nadie me comprometió a mí. Sí se celebró el pacto internacional, el tratado, pero no fue ratificado por el Senado, no existe. Hay una anécdota muy interesante. Se dicta una sentencia por la Corte Penal, por la Corte Internacional de Justicia, le llega a Estados Unidos de América, y Estados Unidos de América le dice a Texas, ahí te hablan. Y yo cuando celebré ese tratado, nunca, y al día siguiente ejecutaron al mexicano, que según la Corte no podía ser privado de la vida. Bueno, nunca vamos a encontrar entonces realmente un respeto a la ley. Agradezco mucho a mi querido hermano Justino Ángel Montes de Oca Contreras, así que conocí, a don Rodolfo de la Guardia García, a Zain Amat Flores Cervantes, a mi querido amigo de hace varios años y compañero de estos desayunos jurídicos, don Leonardo Fragoso Cruz, la presencia de don Anselmo Flores, obviamente de Francisco Frausto, que nos hizo dos preguntas muy interesantes. Don César, gracias por la transmisión, de nada, el derecho aquí presente.
y esperamos haber cumplido con una de las funciones que tenemos en estas dos asociaciones, la de transmitir cultura jurídica y tratar, porque a veces no se logra, de despejar algunas dudas sobre lo que está pasando, da una promoción para César, lo que está pasando en el mundo del derecho. Muchas gracias, hasta pronto. Listo, doctor. Pues sí, ya va en serio. ¿Y cuántos fueron? ¿Cuántos visitantes?